Yo le agradezco muchísimo a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, que nos tome esta tarde la llamada. ¿Cómo está, Santiago? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Soledad, a tus órdenes. Muchas gracias. A ver, Santiago, el semáforo delictivo es una plataforma que puntualmente ha ido registrando los últimos años, ya nos detallarás tú para contextualizar al auditorio, los últimos 10 años ha ido registrando cómo se mueve la inseguridad en nuestro país. ¿Cuántos años ya del semáforo, Santiago? Mira, nosotros empezamos con procesos de paz y prevención desde el siglo pasado, desde los 90, tenemos muchos años de experiencia. Y empezamos en Tabasco con la idea de hacer el semáforo. Teníamos algo muy básico, pero luego fue en Sonora, fíjate, por ahí del 2007, que creamos ya con el nombre y todo el semáforo delictivo. Y luego nos convertimos en activistas porque nos dimos cuenta que otros estados, a pesar del éxito que habíamos tenido en Nuevo León, en Tabasco, en Sonora, con la metodología nuestra, pues no querían entrarle porque les daba mucho miedo mostrar los datos. Entonces dijimos, eso es lo que les duele, pues ahí vamos, ¿no? Entonces publicamos el semáforo delictivo nacional de todos los estados y de la mayoría de los municipios en el país. Mes a mes lo actualizamos, datos oficiales, pero los metemos a nuestra metodología para que la gente lo entienda y para meter presión. Me cuido con la información, pero también exijo buenas cuentas a la autoridad. ¿Y tú de dónde sacas la información? ¿Cuáles son tus fuentes? A veces nos las pasa la Fiscalía Estatal, como en el caso de Nuevo León. Antes Sonora también la Fiscalía nos pasaba los datos. Y entonces es muy interesante porque viene el detalle de colonias, días y horas. En los estados donde no es esto, lo tomamos directamente del Sistema Nacional de Seguridad. O sea, son datos oficiales que vienen de los estados, de las fiscalías, para que no haya discusión de otros datos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos está o cómo se está comportando, de acuerdo a semáforo delictivo, la inseguridad en el país en lo que va del año, Santiago? Mira, acabamos de sacar un reporte al tercer trimestre, o sea, el acumulado del año, los 9 meses, y lo que vemos es que se mantienen muy altos los delitos de crimen organizado, que les llamamos de alto impacto, ¿no? Tiene un incremento importante en el año, o tienen incremento en el año narcomenudeo, la extorsión. eh, el homicidio está casi igual que el año pasado, pero ya llevamos más de 25,000 víctimas y está muy alto, entonces vamos a cerrar el año con una de las tasas más altas que hay en el mundo de homicidio. El único delito que ha bajado de crimen organizado, o los dos delitos que han bajado un poco, es robo de auto y secuestro. El secuestro es una buena noticia. Sonora no tiene problemas de secuestro desde hace muchos años. Digo, Sí. obviamente sí hay secuestros, pero estamos hablando de comparar a Sonora contra otros estados. Pero ha bajado el secuestro y esto habla bien de las unidades antisecuestro que existen en las fiscalías de todos los estados. La mayor parte de ellas han funcionado bien y qué bueno. Pero el resto de los delitos de crimen organizado pues se han mantenido muy altos y este es un mal indicador, ¿no? Aquí se han cometido errores por parte del gobierno federal fundamentalmente porque él es el responsable sobre todo de atender estos delitos. ¿Por qué? Porque estos grupos tienen muchos recursos, están muy bien armados, tienen buena inteligencia, entonces necesitas más poder, ¿no? Y eso apenas la federación. Eh, pero por el otro lado se han incrementado mucho este año, desde el año pasado, con la pandemia, los delitos sociofamiliares, lesiones dolosas, violación, violencia familiar y feminicidio. Son delitos que nos preocupan mucho, se cometen en la casa, la pandemia y el confinamiento han venido a incrementarlos. Y hay un dato curioso aquí, Soledad. En los estados donde suele haber un problema de crimen organizado, también hay un problema o varios problemas de delitos sociofamiliares. Está conectado. Sí. Se va colapsando el Estado de Derecho en los estados donde hay más presencia de crimen organizado. Traemos distraídas a las fiscalías, traemos distraídas a las policías municipales o estatales, están amenazadas, plata y plomo, o corrompidas, ¿no? Entonces, hay una correlación en esto y obviamente en muchos de estos hogares donde hay, o barrios donde hay mucha violencia, pues también de ahí hay reclutamiento a grupos. Entonces, esas conexiones son las que vemos y nos interesan. Aquí me preocupa que Sonora se nos ha ido a los rojos en este semáforo de delitos de alto impacto, nada más ahorita hablo de alto impacto. Sonora nos ha estado apareciendo
en los primeros lugares con muchos rojos, mes a mes, desafortunadamente. Ya comparándolo contra el resto del país, Sonora no, yo no estaba acostumbrado a esto. Sonora siempre era uno de los estados más tranquilos de la frontera, ganó premios, logró reducciones importantes. A mí me tocó trabajar ahí con 2 administraciones, con Eduardo Burs y luego con Padres todo el sexenio, con Burs fueron 3 años, muy interesante. Se lograron cosas padres para Sonora. Y ahora lo veo en rojos, sobre todo en estos temas de crimen organizado, y me preocupa. Secuestro no es tema, pero el resto de los delitos sí, sobre todo el homicidio. Sonora es uno de los estados que más incremento de homicidios ha tenido en el año, ¿no? Y esto destaca en el contexto nacional, se ubica en algunos puntos en rojo y no sé, entre las entidades con mayor inseguridad. ¿Estamos? En homicidios sí, sobre todo de los delitos de crimen organizado. Si tú me dices cuál es donde están mayores problemas Sonora, es el tema de homicidios. No es nuevo este tema, Sonora siempre ha tenido esto, porque Sonora, pues, por sus fronteras, por su colindancia con el mar, por su colindancia con Estados Unidos, siempre ha sido un territorio importante para muchos grupos delictivos. Uno, pues para vender las drogas, ¿no? En las ciudades, pero más que nada para el trasiego y la exportación a Estados Unidos. Y esto es muy peligroso porque vas colapsando a las policías municipales y estatales. Sí, es muy preocupante. Santiago, ¿dónde podemos ver los hallazgos de semáforo delictivo? Mira, en nuestra página semáforo.mx, y ahí tenemos este estudio que acabamos de hacer del semáforo nacional, donde podrás comparar a Sonora contra el resto del país. Pero también está el semáforo de Sonora, en donde comparamos a los municipios de Sonora contra sí mismos, contra otros. En fin, tiene mucha riqueza en la herramienta. Sí. Yo invito a tu auditorio y a ti porque hay mucho de donde sacar, ¿no? Este mes nos salió con mucho rojo Sonora otra vez. Veo que la nueva administración trae el interés de la seguridad, reconoce que este es un problema, qué bueno. Y hay muchas cosas que se pueden rescatar y hay nuevas cosas que se pueden hacer, como siempre. Yo, aquí mi sugerencia a la nueva administración es: no se peleen con los éxitos del pasado, hayan sido de quien hayan sido, ¿no? Del color que haya sido. Esa sería mi sugerencia. Yo he estado en contacto con ellos. Yo les he propuesto que retomen el semáforo delictivo, la metodología que nos funcionó muy bien. Sonora puso ejemplo a todo el país. Y yo creo que puede volver a ser ejemplo Sonora, si le echamos voluntad política. Sin duda, y es lo que deseamos todos. Te agradezco muchísimo, como siempre, la disposición, Santiago, para compartir los datos del semáforo delictivo con nuestro auditorio. Un abrazo a todos los sonorenses. Quiero mucho a Sonora y espero que esto cambie. Tengo mucho aprecio por Sonora y mucho agradecimiento. Muchas gracias. Espero que pronto nos veamos por acá. Gracias. Gracias. Vamos, gracias, es Santiago Roel, director del semáforo delictivo. Vamos a una pausa ya y regresamos.